Muy buenas tardes, jóvenes del primer año de secundaria. Muy bien, chicos, estamos ya pues con nuestro segundo tema en este último bimestre en nuestro curso de literatura. Y hoy día, ¿a quién nos vamos a referir o de qué vamos a hablar? Primero, chicos, en nuestro compendio nosotros encontramos pues de manera directa lo que viene a ser uno de los autores, Félix María Samaniego, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos saber y es indispensable saber es en qué corriente literaria vamos a encontrar a Samaniego, a este autor, y qué es lo que va a ser característico para poder identificarlo. Entonces, con todo ello, primero iremos explicando esa corriente literaria que es bastante general y luego lo específico pues vamos a ir con Samaniego y el trabajo que este autor va a tener en la literatura. Muy bien, nos ubicamos. Hablamos del neoclasicismo. Al hablar del neoclasicismo o cualquier otra corriente literaria, tenemos que saber pues dónde se ha originado, dónde se ha iniciado. El origen de esta corriente literaria, como la mayoría de las corrientes literarias, se da en Europa. La mayoría, chicos, sea en países diversos, España, Francia, Alemania, la mayoría de las corrientes literarias se ha iniciado en Europa y en este caso pues en el siglo XVIII. ¿De qué me habla este neoclasicismo o qué tiene que ver cómo es que este ha iniciado? Se inicia con una transformación de manera total de la misma sociedad. Por eso hablamos de una transformación social. Alemania, por ejemplo, es cuna del romanticismo. Pero en este caso, al hablar del neoclasicismo, nos referimos pues a Francia. Francia viene a ser donde se va a originar este famoso neoclasicismo. ¿Qué recursos estéticos utiliza? Primero, en el neoclasicismo hay pues un género que predomina, pero aparte de ese género hay una especie que va a sobresalir más que otros. Entonces, al hablar de esa especie, vamos a tener que tratar, por ejemplo, de qué recursos estéticos, ¿no?, para su presentación se ha utilizado. ¿Cuál es esa especie, profesora? Estamos hablando de la fábula. ¿Cuál es el recurso estético más utilizado? Que no quiere decir que sean los únicos, pero sí los que van a aparecer pues en la mayoría de las veces o los que va a ser imprescindible. Primero está la prosopopeya. ¿Qué es prosopopeya? Es darle características humanas a algo que no lo tiene. Por ejemplo, si yo hago hablar la piedra, yo hago hablar el árbol, se supone que ni la piedra ni el árbol tienen esa característica de poder hablar, de poder comunicarse, pero le estamos dando lo humano a algo inanimado, algo inerte. A eso estamos pues nosotros hablando como la personificación o la prosopopeya. Intención de crítica. La fábula, como te decía, la especie predominante, sobresaliente, no solamente es para que te pueda entretener, sino va a servir de crítica a diversos temas. La crítica mediante la literatura. Para que se pueda entender de manera más rápida, para que tu receptor sea una aglomeración más grande, sea un grupo más amplio, se utiliza pues un lenguaje sencillo, un lenguaje rápido de captar, rápido de entender. Tenemos el pensamiento ilustrado. ¿Por qué? Porque en este tiempo que aparece el neoclasicismo, se dice pues que está la ilustración, presencia de la ilustración. Ahora, al decir pensamiento ilustrado, tenemos el deseo del conocimiento. El ser humano quiere seguir conociendo más, quiere ir a más detalles. De ahí viene lo que es ilustración. Está el racionalismo, la razón por encima de el resto, por encima de tus emociones. Tus emociones, según el neoclasicismo, no puede ser más importante
que la razón. Y acá en el origen hablábamos de una transformación social, y en este pensamiento ilustrado, que viene a ser cómo va a tomar el hombre las situaciones que se vienen, está pues la reforma o el reformismo. ¿Qué género se va a presentar, profesora? En el neoclasicismo encontramos el lírico, el narrativo, el dramático como géneros. Dentro del narrativo vamos a encontrar las famosas fábulas. Te decía pues que van a sobresalir más que otros. Ahora, al hablar del neoclasicismo, ¿solamente nos vamos en la narrativa, profesora? No. Podemos hablar también del dramático. Tiene excelentes representantes dentro de este neoclasicismo. Pensamiento del hombre. Acá, la razón como predominio. Me dice que lo que yo voy a pensar, lo que yo voy a analizar, debe ser pues lo más importante, más no lo que yo pueda estar sintiendo. Mis sentimientos son claro ejemplo de una subjetividad, mis emociones, por el cambio, por lo que yo puedo opinar, mientras que la razón se va a relacionar como la objetividad. Aquello que ya está demostrado, aquello que ya pasó por un análisis exhaustivo, tú no lo puedes cambiar por el simple hecho de que a ti no te parezca. Eso no puedes hacer. Entre su representante de nuestra clase de hoy día, por supuesto, encontramos pues a Samaniego. Vamos a ver a Samaniego. Muy bien. Ahora, al hablar de la fábula, se conoce como fábulas morales. ¿Por qué? Porque está relacionado con la moralidad, con la ética. La fábula busca algo, tiene una intención. La fábula no está hecho solamente qué bonito, qué hermoso, qué lindo. Mira, un conejo que habla, una piedra que habla. No debe ser así. En el lenguaje de las fábulas encontramos pues ese lenguaje artístico. Porque en mi razón yo puedo decir, un árbol no habla, no puede ser posible. Pero dentro de la literatura, que vendría a ser el lenguaje artístico, está la prosopopeya. Acá todo es posible. Esas características que nosotros creíamos que no se puede atribuirle a nadie más, se puede hacer acá. La historia. En la fábula, la mayoría de las historias son anécdotas, ¿no? Anecdóticos, fantásticos. El personaje son animales u objetos, pero son solamente ellos los que van a estar. También aparecen fábulas en las que el ser humano también va a estar presente como personaje. Pero ¿quiénes predominan? Los animales y los objetos, porque el ser humano ya tiene esa característica pues de una persona que puede interrelacionarse, mas no los objetos, por ejemplo. El tiempo en las fábulas morales, es el tiempo lineal o lo que se conoce como ese tiempo cronológico que va desde un inicio hasta el final de manera bastante detallada, y aquello que no vamos a decir, bueno, hizo un salto en el tiempo, fue primero, después volvió, hay una confusión. No, ese tipo de confusiones no lo vamos a encontrar. Es pues el tiempo lineal, el tiempo básico. El espacio, que viene a ser el ambiente donde se va a desarrollar todos los acontecimientos, los lugares son bastante sencillos. No te presentan lugares, por ejemplo, góticos, como un romanticismo. La crítica. La crítica, en la mayoría de los casos, viene a ser a los vicios. Pero también se critican las virtudes falsas, las virtudes que se crea en ese momento con una intención. Entonces la fábula no es para tu entretenimiento, es también para la crítica de aquella sociedad. El narrador es extradiegético. Profesora, ¿qué es un narrador extradiegético? Narrador extradiegético es aquel que está fuera de la historia. No está adentro, no está como personaje, no está como testigo, sino está fuera. Es el narrador en tercera persona. ¿Cuál es su intención de la fábula? La famosa moraleja. Fábulas morales.
deja una moraleja. ¿Para qué? Para que el receptor pueda tomar conciencia de los hechos, de los acontecimientos. Ahora, la moraleja puede estar explícita. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando tú vayas a leer una fábula, aparece al final de cada historia moraleja, ¿no? No tratar o no subestimar a alguien por las apariencias, por ejemplo. Pero también puede aparecer de manera implícita. No va a aparecer pues en la parte final moraleja diciendo, sino que tú lo sacas. ¿Y cómo lo vas a sacar? A partir de lo que has comprendido. El contenido en las fábulas morales de Samaniego tenemos pues 157 fábulas. Muy bien, jóvenes, eso sería nuestra clase de hoy día con relación pues a Samaniego y a esa corriente literaria al cual pertenece. Cualquier duda siempre hay que estar consultando. Muchas gracias.